Mi teléfono vibró mientras revisaba unos informes en mi oficina. Era un mensaje de Elena, mi esposa de 16 años. Me voy a vivir con alguien que sí me valora. La casa y tus deudas son tu problema ahora. Adiós, Marcos. Leí el mensaje 3 veces. 16 años de matrimonio terminados en 2 líneas de texto. Me recosté en mi silla, para mi sorpresa, sonreí. No de alegría, sino de alivio. Porque durante los últimos 2 meses había estado preparándome exactamente para este momento. Mi nombre es Marcos Navarro. Tengo 45 años y trabajo como gerente de operaciones en una empresa de logística en Valencia. Elena y yo nos conocimos en la universidad. Nos casamos a los 26 años, llenos de sueños y promesas. Tuvimos una hija, Sofía, que ahora tiene 21 años y estudia medicina en Barcelona. Todo parecía perfecto hasta hace 6 meses, cuando empecé a notar cambios. Elena comenzó a llegar tarde del trabajo, siempre con excusas sobre reuniones y proyectos urgentes. Compró ropa nueva, cambió su perfume, y su teléfono se convirtió en algo que guardaba como si fuera oro. Las llamadas misteriosas que atendía en el balcón. Las risas que escuchaba a través de la puerta cerrada. Las noches en las que decía estar demasiado cansada para hablar conmigo, pero tenía energía suficiente para enviar mensajes hasta la madrugada. No soy tonto. Sé reconocer las señales. Pero en lugar de confrontarla con acusaciones vacías, hice algo diferente. Contraté a un detective privado. Su nombre era Javier Ruiz, ex policía con 20 años de experiencia. Le pagué 4.000 euros por 2 meses de vigilancia discreta. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba. Elena tenía 2 amantes. El primero era su jefe, Ricardo Molina, un empresario de 52 años, casado, con 3 hijos y una fortuna considerable. Se veían en hoteles de lujo los miércoles por la tarde, cuando Elena supuestamente tenía reuniones de trabajo. El segundo era un tipo llamado David Serrano, instructor de gimnasio de 29 años. Javier me mostró fotos de Elena entrando al apartamento de David los viernes por la noche, cuando me decía que iba a clases de yoga con sus amigas. Pero eso no era todo. Javier descubrió algo más perturbador: Elena había estado transfiriendo dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta secreta. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores. En total, había sacado 35.000 euros en 5 meses. También había solicitado una tarjeta de crédito a mi nombre sin mi conocimiento, utilizando una firma falsificada de documentos antiguos. Había gastado 12.000 euros en esa tarjeta, joyas, viajes, regalos para sus amantes. Cuando tuve toda la evidencia, no dije nada. Simplemente me preparé. Primero, abrí una cuenta bancaria nueva y transferí mi salario allí. Luego, refinancié la hipoteca de la casa únicamente a mi nombre. Nuestro abogado me confirmó que era legal porque Elena había firmado documentos previos que me daban ese derecho. La casa ahora era completamente mía. Después, moví el 80% de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta protegida bajo el nombre de mi madre como fideicomisaria. En la cuenta conjunta dejé exactamente 2.000 euros. Suficiente para parecer normal, insuficiente para que Elena pudiera escapar con el dinero. Y esperé. El mensaje llegó ese martes por la tarde. Elena pensaba que me estaba dejando atrapado con deudas y responsabilidades. No tenía idea de que yo ya había asegurado todo. Respondí con calma: entendido. Que te vaya bien. Sabía lo que vendría después. 20 minutos más tarde, mi teléfono empezó a sonar. Elena intentaba usar su tarjeta de débito y había sido rechazada. Había revisado la aplicación bancaria y visto los 2.000 euros donde antes había 35.000. Dejé que todas sus llamadas fueran al buzón de voz. Escuché los mensajes más tarde. Los primeros eran confusos, preguntando qué había pasado con el dinero. Luego se volvieron histéricos, acusándome de robarle, de ser un controlador, de arruinarle la vida. Ignoré cada uno. Esa noche, Sofía me llamó desde Barcelona. Estaba llorando. Papá, mamá me llamó diciendo que la abandonaste, que le robaste todo el dinero, que eres un monstruo. ¿Qué está pasando? Mi corazón se partió.
Elena estaba tratando de envenenar a nuestra hija contra mí antes de que conociera la verdad. Sofía, le dije con voz firme pero gentil, necesito que escuches mi versión antes de juzgarme. ¿Puedes darme esa oportunidad? Hubo un silencio largo. Luego, con voz temblorosa, respondió, está bien, papá. Te escucho. Le envié por correo electrónico una carpeta con las fotos, los informes del detective, los extractos bancarios que mostraban las transferencias fraudulentas, y la solicitud de tarjeta de crédito falsificada. Revisa esto, le dije. Luego hablamos. 2 horas después, Sofía me llamó de nuevo. Esta vez no estaba llorando de tristeza, sino de rabia. ¿Cómo pudo hacerte esto? ¿Cómo pudo hacernos esto a nosotros? Su voz temblaba. Papá, todos esos fines de semana que dijo que iba a visitarme a Barcelona, nunca vino. Yo pensaba que estaba ocupada. Ahora sé que estaba con ese tipo del gimnasio. Lo sé, cariño. Lo siento mucho. No te disculpes tú. Ella es quien debería estar disculpándose. ¿Me crees?, le pregunté. Completamente. Papá, estoy de tu lado. Siempre lo estaré. Esas palabras significaron más para mí que cualquier victoria legal. Al día siguiente, Elena apareció en la casa. Yo estaba preparando café cuando escuché su auto en el camino de entrada. No era su Mercedes habitual. Era un Seat viejo, probablemente prestado. Tocó el timbre con insistencia. Abrí la puerta lentamente. Se veía descompuesta. Ojeras profundas, cabello sin lavar, la misma ropa del día anterior. El glamour que había cultivado durante meses había desaparecido. Necesitamos hablar, exigió, empujando la puerta para entrar. Podemos hablar aquí afuera, dije, bloqueando la entrada. Esta es mi casa también. En realidad, no. La casa está refinanciada únicamente a mi nombre. Ya no vives aquí. Su rostro se puso rojo. No puedes hacer eso. Es ilegal. Es completamente legal. Consulta con un abogado si quieres. ¿Dónde está el dinero, Marcos? ¿Qué hiciste con nuestros ahorros? Nuestros ahorros, repetí lentamente. ¿Te refieres al dinero que tú robaste durante 5 meses para financiar tus aventuras? Se quedó helada. Saqué mi teléfono y le mostré la primera foto. Elena y Ricardo Molina entrando al Hotel Arts. La fecha y hora estaban marcadas claramente. Tengo 2 meses de evidencia, dije. Fotos, vídeos, registros GPS, extractos bancarios. También tengo la solicitud de tarjeta de crédito fraudulenta que hiciste a mi nombre. Elena abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez en años, no tenía palabras. Aquí está lo que va a pasar, continué. Te vas a ir. Vas a esperar los papeles del divorcio. Si intentas contactarme, si intentas acceder a alguna cuenta, si te acercas a esta propiedad sin autorización, presentaré una denuncia penal por fraude financiero. ¿Entendido? No puedes amenazarme así. No es una amenaza. Es una promesa. Se dio vuelta y caminó hacia el auto prestado. Antes de subir, me miró con odio puro. Sofía va a odiarte por esto. Sofía ya conoce la verdad, respondí. Y está de mi lado. Vi cómo su rostro se desmoronaba antes de arrancar el auto y alejarse. Esa tarde, mi abogada, Carmen Torres, me llamó para confirmar que los papeles del divorcio estaban listos. Esto va a ponerse feo, me advirtió. Ella va a pelear. Que pelee, dije. Yo tengo la verdad de mi lado. Y la pelea comenzó. Una semana después de que Elena se fue, las cosas se volvieron más complicadas de lo que esperaba. No por ella directamente, sino por las consecuencias que sus acciones desataron. Javier, el detective privado, me llamó un martes por la mañana. Marcos, necesitas ver esto, dijo con urgencia. Ricardo Molina, el jefe de Elena, acaba de presentar su renuncia. Su esposa descubrió el affair y está iniciando el divorcio. Pero hay más. ¿Qué más?
Molina no es solo un empresario cualquiera. Tiene conexiones con varios políticos locales. Su esposa, Beatriz Molina, es abogada de familia y muy bien conectada. Ella está furiosa y quiere sangre. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Beatriz Molina. Señor Navarro, dijo con voz firme y controlada. Creo que usted y yo tenemos un enemigo común. Nos reunimos en un café discreto en el centro de Valencia. Beatriz era una mujer de unos 50 años, elegante, con una mirada que podría congelar el infierno. Mi esposo me confesó todo anoche, comenzó, removiendo su café sin probarlo. 23 años de matrimonio destruidos por una aventura con su empleada. Su esposa. Lo siento, dije sinceramente. No quiero su lástima. Quiero justicia. Sacó una carpeta de su maletín. Estas son las cuentas corporativas de la empresa de Ricardo. Durante los últimos 6 meses, él ha estado desviando fondos de la compañía. Casi 80.000 euros gastados en hoteles, viajes, regalos. Todo documentado. Mi estómago se contrajo. ¿Para Elena? Para ella y para mantener su estilo de vida mientras jugaba al empresario generoso. Beatriz me miró fijamente. Voy a destruir a mi esposo profesional y financieramente. Y su esposa va a caer con él. Yo solo quiero el divorcio limpio, dije. Entonces trabajemos juntos. Yo tengo evidencia financiera. Usted tiene evidencia de la infidelidad. Combinados, podemos asegurarnos de que ambos paguen por lo que hicieron. Acepté. No por venganza, sino porque era lo justo. Elena y Ricardo habían usado dinero que no les pertenecía para financiar su relación. Eso tenía que tener consecuencias. 2 días después, presentamos una demanda conjunta. Beatriz demandó a Ricardo por malversación de fondos corporativos y violación de contrato matrimonial. Yo presenté cargos contra Elena por fraude financiero y falsificación de documentos. La noticia se filtró rápidamente. Ricardo Molina era una figura conocida en Valencia. Cuando los medios locales se enteraron del escándalo, la historia explotó. Empresario prominente acusado de malversación y adulterio. Los titulares eran brutales. Elena intentó llamarme 20 veces ese día. Ignoré cada llamada. Luego intentó contactar a Sofía, pero nuestra hija tampoco respondió. Finalmente, Elena hizo algo desesperado. Publicó en Facebook una larga carta donde se presentaba como víctima de un matrimonio abusivo. Según su versión, yo era un esposo controlador que la había manipulado durante años, y ahora estaba usando mi poder financiero para destruirla. Los comentarios se llenaron de apoyo para ella. Personas que no conocían la verdad, amigos que solo habían escuchado su lado, todos la consolaban y me condenaban. Eres muy fuerte, Elena. Los hombres así nunca cambian. Te mereces algo mejor. Sofía estaba furiosa cuando lo vio. Papá, tenemos que responder. No podemos dejar que mienta así. No, dije con calma. La verdad saldrá por sí sola. Déjala acabar su propia tumba. Y eso hizo exactamente. 3 días después del post de Facebook, Beatriz Molina hizo algo brillante. Publicó en sus redes sociales, con evidencia adjunta, la verdad completa, extractos bancarios que mostraban los pagos de Ricardo, fotos con fechas y horas, mensajes de texto entre Ricardo y Elena hablando sobre nuestro futuro juntos. El post terminaba con una línea devastadora: no soy la única esposa traicionada en esta historia. El señor Marcos Navarro también merece que se conozca la verdad. La publicación se volvió viral en Valencia. En 24 horas, todos los comentarios de apoyo en el post de Elena se convirtieron en acusaciones y críticas. Así que eras tú la mentirosa. Engañaste a tu esposo y ahora juegas a la víctima. ¡Qué vergüenza! Elena eliminó su publicación y cerró su cuenta de redes sociales. Pero el daño ya estaba hecho. Todo el mundo sabía la verdad. Javier me llamó esa noche con más noticias. David Serrano, el instructor del gimnasio, acaba de perder su trabajo. El dueño del gimnasio vio las noticias y lo despidió por conducta inmoral que afecta la reputación del negocio.
¿Y Elena? Pregunté. Está viviendo en un apartamento barato en las afueras. Su madre la está ayudando económicamente, pero he escuchado que esa relación también está tensa. Parte de mí sintió lástima. Solo una pequeña parte. Porque Elena había elegido cada paso de este camino. La audiencia de divorcio estaba programada para 4 semanas después. Mi abogada, Carmen, estaba confiada. Tenemos todo a nuestro favor, dijo. La evidencia es abrumadora. El juez va a fallar a tu favor en todo. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Elena presentó una contrademanda. Alegó que yo había sido emocionalmente abusivo durante años, que la había aislado de sus amigos y familia, y que merecía la mitad de todos los bienes porque había sacrificado su carrera para apoyar la mía. Cada palabra era una mentira. Elena tenía un trabajo exitoso que ella misma había elegido. Tenía amigos que yo siempre había apoyado. Y en cuanto a su carrera, yo nunca le había pedido que sacrificara nada. Carmen revisó la contrademanda y sacudió la cabeza. Esto es desesperación pura. No tiene evidencia que respalde ninguna de estas afirmaciones. ¿Qué hacemos? Respondemos con hechos. Testimonios de amigos, familiares, colegas. Demostramos que todo esto es falso. Y eso hicimos. Mi hermana, Laura, proporcionó un testimonio escrito sobre cómo siempre había visto nuestra relación como saludable hasta que Elena comenzó a cambiar. Los padres de Elena, devastados por sus acciones, se negaron a apoyar sus mentiras. Incluso algunos de sus propios amigos, cuando fueron contactados, admitieron que nunca habían visto señales de abuso. Sofía también quiso testificar. Papá, quiero que el juez sepa qué tipo de padre eres. ¿Qué tipo de hombre eres? Cariño, no quiero arrastrarte más en esto. Ya estoy en esto. Mamá me mintió durante meses. Me usó como excusa para sus aventuras. Tengo derecho a decir mi verdad. El día de la audiencia llegó. El juzgado estaba lleno. Beatriz Molina estaba allí, mostrando solidaridad. Sofía había viajado desde Barcelona. Mis padres se sentaron en la primera fila. Elena entró con su nuevo abogado, un tipo joven que parecía nervioso. Se veía demacrada, más delgada, con el rostro marcado por el estrés. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en ella que no esperaba: derrota. Ya sabía que había perdido. El juez, don Alberto Martínez, era conocido por su estrictez y su aversión al fraude. Revisó todos los documentos meticulosamente. Señora Navarro, comenzó el juez, he revisado su contrademanda alegando abuso emocional. Sin embargo, no veo evidencia que respalde estas acusaciones. ¿Tiene testigos, documentación médica, registros de terapia, algo que corrobore sus afirmaciones? El abogado de Elena se puso de pie. Su señoría, mi clienta. Hice una pregunta simple, interrumpió el juez. ¿Tiene evidencia o no? No, su señoría. El juez asintió lentamente. Entonces procederemos con la evidencia presentada por el señor Navarro. Durante las siguientes 2 horas, Carmen presentó todo meticulosamente. Las fotos del detective. Los extractos bancarios. La tarjeta de crédito fraudulenta. El testimonio de Javier sobre el rastreo GPS. Las declaraciones de amigos y familiares. Cada pieza de evidencia era como un clavo en el ataúd del caso de Elena. Cuando llegó el turno de Sofía de testificar, habló con claridad y firmeza. Mi padre nunca fue abusivo, dijo. Era presente, amoroso, siempre me apoyó en todo. Mi madre, en cambio, usó mis visitas a Barcelona como excusa para sus aventuras. Me mintió directamente a la cara durante meses. Eso es lo que me duele más. Vi a Elena llorar silenciosamente en su asiento. Pero las lágrimas ya no significaban nada. El juez tomó un receso de 30 minutos. Cuando regresó, su expresión era severa. He revisado toda la evidencia presentada, dijo. Y mi fallo es el siguiente. La sala quedó en silencio absoluto. Señor Marcos Navarro, usted retiene la propiedad completa de la vivienda familiar,
dado que fue refinanciada legalmente a su nombre antes de la separación. Elena cerró los ojos. Señora Elena Navarro, usted será responsable de restituir los 35.000 euros sustraídos de la cuenta conjunta, más los 12.000 euros gastados fraudulentamente en la tarjeta de crédito abierta sin autorización. El pago debe completarse en un plazo de 6 meses o enfrentará cargos penales. El abogado de Elena se inclinó para susurrarle algo. Ella negó con la cabeza, derrotada. Además, continuó el juez, estoy ordenando una orden de restricción temporal. Señora Navarro, no puede acercarse a menos de 200 metros de la residencia del señor Navarro ni intentar contactarlo excepto a través de representación legal. Su señoría. Intentó hablar el abogado de Elena. No he terminado, dijo el juez firmemente. En cuanto a la división de bienes, dadas las circunstancias de fraude, adulterio y falsificación de documentos, fallo que la señora Navarro no tiene derecho a ningún activo adicional más allá de sus efectos personales. Fue una victoria total. Completa. Absoluta. Después de la audiencia, Sofía me abrazó en el pasillo del juzgado. Se acabó, papá. Realmente se acabó. Sí, cariño. Se acabó. Carmen me estrechó la mano. Nunca había visto un caso tan claro. Hiciste todo bien, Marcos. Te preparaste, documentaste todo, y mantuviste la compostura. Beatriz Molina se acercó también. Justicia, dijo simplemente. Eso es lo que ambos merecíamos. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. No solo de mi vida, sino de mí mismo. Vendí algunos muebles que Elena había elegido y que me traían malos recuerdos. Redecoré la casa con ayuda de Sofía, quien venía a visitarme cada 2 semanas desde Barcelona. Convertimos el antiguo estudio de Elena en una sala de lectura, llena de luz natural y estanterías de madera. El trabajo se convirtió en un refugio productivo. Mi jefe, al enterarse de la situación, me ofreció un proyecto importante, expandir nuestras operaciones a Portugal. Era un desafío que requería viajes frecuentes, pero también era una oportunidad para crecer profesionalmente y mantener mi mente ocupada. Elena cumplió parcialmente con la sentencia. Su madre vendió una propiedad que tenía y ayudó a pagar los 47.000 euros que debía. El dinero fue transferido a mi cuenta en 4 pagos durante 5 meses. Nunca tuvimos contacto directo. Todo se manejó a través de abogados. Javier me contó que Elena había dejado Valencia y se había mudado a Málaga, donde trabajaba en una pequeña empresa de contabilidad. Ricardo Molina perdió su empresa después de que se descubrieran más irregularidades financieras. Beatriz consiguió todo en su divorcio, la casa, los ahorros, incluso la custodia moral ante sus hijos adultos que cortaron contacto con su padre. El karma, como dicen, es real. Pero la verdadera sanación vino de lugares inesperados. 4 meses después del divorcio, Sofía me llamó emocionada. Papá, me han aceptado en un programa de intercambio médico. Voy a pasar 6 meses en el Hospital Clínico de Valencia. Voy a estar cerca de ti. Fue uno de los mejores días de mi vida. Tener a mi hija de vuelta en la ciudad, verla regularmente, compartir cenas y conversaciones, me recordó por qué había luchado tan duro por mantener mi dignidad intacta. Sofía conoció a mi familia extendida, pasó tiempo con mis padres, se reconectó con Valencia de una manera que no había hecho desde que se fue a estudiar. Nuestra relación se fortaleció de formas que nunca hubiera imaginado. También comencé a salir nuevamente, no de manera desesperada, sino natural. Conocí a Clara en una conferencia de logística en Madrid. Era directora de operaciones de una empresa de transporte, inteligente, independiente, con una risa contagiosa y sin interés en juegos emocionales. Nuestra primera cita fue simple, café y una conversación honesta. Le conté sobre mi divorcio, sin ocultar nada. Ella compartió su propia historia, un matrimonio que terminó amistosamente después de darse cuenta de que querían cosas diferentes de la vida. No estoy buscando rescatar a nadie ni ser rescatada, me dijo Clara esa tarde. Solo quiero compañía genuina. Eso suena perfecto, respondí. 6 meses después, Clara y yo seguíamos juntos. Sin prisas, sin expectativas imposibles, solo disfrutando de la compañía mutua. Sofía la conoció durante una cena familiar y me escribió después, me cae bien, papá.
Parece real. Real. Esa palabra lo resumía todo. Después de años de vivir con mentiras, lo real era lo único que importaba. Un año después del divorcio, estaba organizando unos documentos cuando encontré una vieja foto de mi boda. Elena y yo sonriendo frente al altar, jóvenes, llenos de esperanza. Por un momento, sentí nostalgia. No por ella, sino por la persona que yo era entonces, por la inocencia de creer que el amor era suficiente. Pero luego miré alrededor de mi sala renovada, pensé en Sofía terminando su especialización médica, en Clara esperándome para cenar, en mi trabajo que florecía, en mi paz mental. Y me di cuenta de algo fundamental: había perdido un matrimonio, pero había ganado mi vida de vuelta. El timbre sonó. Era Clara, con una botella de vino y esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. ¿Listo para la cena?, preguntó. Más que listo, respondí. Esa noche, mientras Clara y yo cocinábamos juntos, riendo de chistes tontos y compartiendo historias del día, mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Papá, te quiero. Gracias por ser siempre tú mismo, incluso cuando fue difícil. Respondí, te quiero, hija. Y no hay nada que agradecer. Solo hice lo que tenía que hacer. Pero en el fondo sabía que era más que eso. Había elegido la verdad sobre la comodidad. La dignidad sobre la venganza. El amor propio sobre la amargura. 2 años después del mensaje que cambió mi vida, me encontraba en un lugar completamente diferente. La casa ya no era nuestra casa, sino mi casa. El futuro ya no era incierto sino lleno de posibilidades. Sofía se graduó con honores de su especialización médica. En su discurso de graduación, habló sobre la importancia de la integridad en la medicina y en la vida. Mencionó, sin nombrarme directamente, como su padre le había enseñado que la verdad siempre sale a la luz. Clara y yo decidimos mudarnos juntos después de 1 año y medio de relación. No nos casamos, ninguno de los dos sentía la necesidad de ese papel. Pero construimos una vida juntos basada en respeto mutuo, comunicación honesta y apoyo genuino. Mi trabajo prosperó. El proyecto de Portugal fue un éxito rotundo, y me promovieron a director regional. Viajaba frecuentemente, pero siempre volvía a casa, a un lugar lleno de paz en lugar de tensión. Nunca volví a saber de Elena directamente. Escuché por terceros que eventualmente encontró estabilidad en Málaga, trabajando y viviendo tranquilamente. Nunca intentó contactar a Sofía de nuevo. Ese puente estaba quemado irreparablemente. A veces, en momentos de reflexión, pensaba en todo lo que había pasado. No con rabia, sino con una extraña gratitud. Porque esa traición, por dolorosa que fue, me había obligado a convertirme en una mejor versión de mí mismo. Había aprendido que el amor propio no es egoísmo. Que establecer límites no es crueldad. Que protegerte a ti mismo es un acto de supervivencia, no de venganza. Había aprendido que la paz no llega cuando obtienes justicia externa, sino cuando encuentras justicia interna. Cuando puedes mirarte al espejo y estar orgulloso del hombre que ves. Una tarde de primavera, 3 años después de aquel mensaje de texto, estaba sentado en mi jardín con Clara y Sofía. Habíamos preparado una barbacoa, y la risa llenaba el aire. Sofía estaba contándole a Clara sobre su nuevo trabajo en el hospital, sus ojos brillando con pasión por su carrera. Clara compartía anécdotas de sus propios desafíos laborales. Yo solo escuchaba, sintiendo una profunda gratitud por este momento. Mi teléfono estaba sobre la mesa. Sin notificaciones urgentes, sin llamadas desesperadas, sin drama. Solo paz. ¿En qué piensas, papá?, preguntó Sofía, notando mi silencio contemplativo. Sonreí. En lo afortunado que soy. Todos lo somos, dijo Clara, tomando mi mano. Y tenía razón. Después de la tormenta había llegado la calma. Después del caos, la claridad. Después de las mentiras, la verdad. Esa noche, después de que Sofía se fue y Clara se durmió en el sofá viendo una película, salí al balcón. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Pensé en el Marcos de hace 3 años, el que recibió ese mensaje cruel en su garaje. Quería decirle que todo estaría bien. Que el dolor pasaría. Que la dignidad valdría la pena.
que la vida tenía cosas increíbles esperando del otro lado del sufrimiento. Pero ese Marcos ya no existía. Había sido transformado por el fuego, forjado por la adversidad, y renacido en algo más fuerte. Mi teléfono vibró. Un recordatorio del calendario, 3 años desde el divorcio. Lo miré por un momento, luego lo eliminé. Ya no necesitaba marcar ese aniversario. Ya no definía mi vida. Volví adentro, donde Clara dormía pacíficamente. Me senté a su lado, puse una manta sobre ella, y simplemente existí en ese momento de perfecta, honesta, merecida paz. 16 años de matrimonio habían terminado en un mensaje de texto. Pero una nueva vida, verdadera y auténtica, había comenzado en la decisión de no dejarme destruir por la traición de otra persona. Había sobrevivido. Había prosperado. Y por primera vez en años, miraba hacia el futuro no con miedo o ansiedad, sino con genuina esperanza. La historia no terminó con venganza dramática o confrontaciones explosivas. Terminó con algo mucho más poderoso, un hombre recuperando su vida, su dignidad, y su capacidad de amar nuevamente. Y eso, comprendí finalmente, era la verdadera victoria.